hoy. Entonces tuve que venir a mi cuarto. Dígame si se escucha bien. Déjenme subirle acá el volumen. Dígame si me escuchan bien, si me ven bien, porque quiero que salga bien la transmisión. Dígame. Ok, perfecto. Cuénteme, mis amores, cuénteme cómo le fue la semana. ¿Estamos listos para el fin de semana? Estamos listos. Ayúdenme con los tap tap, mis amores. Ayúdenme con los tap tap. Compartan, ayúdenme, hagan la tarea. Hagan la tarea. Hoy vamos a hablar de cómo estudiar la palabra de Dios, cómo estudiar la Biblia, porque estudiar la palabra de Dios al principio es un desafío, de verdad que es un desafío, de verdad que sí. Muchas personitas no la entienden. Empezamos en 10 minuticos, 5 minuticos, ¿ok? Gracias a los que me van siguiendo, mis amores. Quienes, los que están por acá, les voy a invitar a que vayan a mi canal de YouTube, ¿ok? Porque estos en vivo los estoy subiendo al canal, a YouTube, valga la redundancia, porque no sabemos, o sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué... Y así también quedan grabados y lo pueden ver en un futuro, ¿verdad que sí? Lo pueden ver con más calma, ¿ok? Entonces, ya en unos minuticos empezamos, perdón, así que vayan dándole tapa a esa pantalla para eh, que me vaya mostrándola en vivo, ¿ok? Vamos a darle tata, mis amores. Vamos a darle tap, 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 tap a la pantallita. Me siento un poco rara, me siento incómoda, pero yo me voy a poner cómoda. Yo me voy a poner cómoda porque tengo que dar este tema cómoda. Gracias a los que van entrando. Buenas noches, bendiciones a todos los que van entrando. Quédense por acá. Quédense por acá. Hola Titi, ¿cómo estás? Ok. Dígame si se ve bien, por favor. Me veo un poquito oscura. Dígame si se ve bien. Mi amado, mi tesoro. Ok, se ve bien entonces. Perfecto. Buenas noches a todos los que van entrando, mis amores. Buenas noches a todos los que van entrando. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para el fin de semana? El fin de semana no se descansa. El fin de semana siempre hay algo que hacer, algo que hacer. Ok, vamos a ir empezando porque no quiero dilatarlo mucho, ok, no quiero dilatar mucho tiempo para que me pueda alcanzar para poder hablar todo lo que tengo aquí. Para poder hablar todo lo que tengo acá para que me alcance el tiempo, ok. Hoy vamos a hablar acerca de cómo estudiar la palabra de Dios, ok. Y oro al Espíritu Santo para que me guíe, para que me ministre, para que... Buena sopa mañana. Mañana va a ser frío. Sí, mañana va a ser mucho frío. Bueno, creo. Según me estuvo diciendo mi hijo, porque a veces yo ni miro el weather. A veces me doy cuenta cuando salgo. Um, pero creo que sí. Creo que mañana va a bajar otra vez.
Déjame ver acá algo. Ok, mis amores, vamos a empezar. Ok. Eh, Vamos a entregar este tiempo a Dios. Vamos a dejar que sea su Espíritu Santo guiándonos en todo lo que vamos a hablar acá. ¿Ok? Esto va a ser como una enseñanza, un estudio bíblico de cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Perdón. Porque cuando nosotros empezamos en lo que es el Evangelio, cuando nosotros empezamos en los caminos de Dios, es desafiante. Es desafiante poder estudiar la palabra. ¿Por qué razón? Porque no la entendemos. La palabra de Dios encierra tantos misterios a veces que cuando estamos nuevecitos en los caminos de Dios, nos va a ser muy difícil entenderla. Entonces, yo te voy a dar varios puntos de cómo estudiarla, ¿ok? Te voy a dar varios puntos de cómo estudiarla. Ok, ahí está mejor. Te voy a dar varios puntos de cómo estudiarla, te voy a decir por qué debes estudiarla y te voy a decir por qué te beneficias al estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Primero que nada, quiero que sepan algo. Hay personitas que piensan que estudiar la palabra de Dios es solamente para los pastores, para los ministros, para los evangelistas, para para los teólogos, para aquellas personas que están en un ministerio, ¿verdad que sí? Cuando en realidad la palabra de Dios es llamada a estudiarla a todas las personas. O sea, todas las personitas tienen que dominar y tienen que saber lo que es la palabra de Dios, porque todo creyente tiene que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ustedes eh, Ustedes no pueden seguir a ciegas a una persona que se pare a estudiar la palabra de Dios, incluso ni siquiera a mí. O sea, escudriñenlo todo. Escudriñenlo todo. Yo siempre me preparo, igual que hay muchos pastores, por supuesto, que se preparan y, y dan la palabra, pero en realidad esa responsabilidad nuestra, estudiarla, escudriñarla, aprenderla, aplicarla, ¿ok? Entonces, es muy importante que usted domine la palabra de Dios. El enemigo, el enemigo no quiere, al enemigo no le gusta que usted estudie la Biblia. ¿Por qué razón? Porque cuando usted estudia la Biblia, usted está estudiando, usted está conociendo cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted está conociendo toda la profecía, toda la palabra de Dios. Usted está conociendo la verdad, porque la palabra de Dios encierra la verdad. Es pura verdad. La palabra de Dios tiene tantos beneficios que el enemigo se ha encargado de poner trabas. El enemigo se ha encargado de decirle a las personas que no es necesario dominar la palabra, que basta solamente con que vayan a la iglesia y basta solamente con que escuchen a alguien más, pero que está bien que no la lean durante la semana, por así decirlo, ¿ok? Se conforman solamente con ir los domingos a la iglesia y recibir esa palabra en la iglesia. Pero vamos a ir más profundo, vamos a ir más profundo. ¿Cómo usted sabe que usted está en una iglesia de sana doctrina como tal si usted no lee la palabra de Dios? Si tú no tienes conocimiento de ella. O sea, vas a ir a una iglesia, te van a decir cualquier disparate, te van a decir cualquier barbaridad, te pueden hasta manipular y tú ni cuenta te das. ¿Ok? Porque no conoces la palabra, no conoces la Biblia. Y es por eso que hay muchas personitas allá afuera que están. Vamos a ponerle más luz a esto.
Ok. Hay muchas personitas allá afuera que están siendo engañados, que están siendo engañados. Entonces, yo te exhorto a que la estudies, yo te exhorto a que la escudriñes, a que no te quedes solamente con aquello que te puedan decir las personas, con aquello que te pueda decir un pastor, porque incluso, hasta un pastor, usted tiene que escudriñar lo que dice, ¿ok? Hasta el pastor, usted le tiene que escudriñar lo que le está diciendo, ¿ok? Entonces, quiero darte primero que nada el pasaje que está en 2 de Timoteo 3:16, ¿ok? Me veo un poco rara aquí. Me veo rara. A ver, denme un segundo, por favor. Un segundo. Ahí se ve un poquito mejor, yo creo. No se ve tan oscuro. Ok, quiero darte 2 de Timoteo, ok, 3:16. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiere decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. A mí hay personitas que se me han acercado y me han dicho, bueno, es que la palabra de Dios no la escribió Dios. Y es verdad, la palabra de Dios no la escribió Dios. Si Dios hubiera querido escribir la palabra, lo hubiera escrito igual, porque Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero ¿qué pasa? Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿ok? Ministró a ciertas personas, o sea, le dio el mensaje a los apóstoles, ¿ok? A los maestros para que pudieran escribir la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de que yo ahora le diga a mi hijo, ok, David, yo quiero mandarle una carta a mi mamá, por así decirlo. Yo te voy a decir lo que yo quiero que mi mamá sepa. Entonces, tú vas a escribir lo que yo te estoy diciendo y esa carta tú la vas a enviar a mi mamá. ¿Ok? Y así mismo pasa con la Biblia. Dios a través del Espíritu Santo le da palabra a los profetas, a los maestros, a los discípulos para que escriban su voluntad, para que escriban lo que ha de venir en el futuro, para que escriban cómo nosotros debemos actuar y andar aquí en este mundo. Otro ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de los telegramas? ¿Se acuerdan de los telegramas? Que tú ibas a un lugar, tú dictabas a esa persona lo que tú querías poner en ese mensaje, esa persona lo escribía y esa persona se encargaba de enviarlo a la persona correcta. ¿Verdad que sí? Entonces, esa persona era encargada de que ese mensaje llegara a la persona idónea, por así decirlo. Así mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y Dios se cercioró de que esa palabra llegara hoy a nosotros, para que esa palabra pudiera restaurarnos, para que esa palabra pudiera cobrar vida en nosotros, para que la palabra fuera nuestra guía, nuestro GPS, por así decirlo. Ahora, el enemigo siempre va a hacer hasta lo imposible por mantenerte ocupado, por mantenerte desenfocado, para que tú no leas, para que tú no te instruyas en la verdad de Dios. Porque Él sabe que lo que está en esa palabra, lo que está en ese libro de la vida, se cumple.
porque Él sabe que la palabra de Dios tiene poder, porque Él sabe que la palabra de Dios te va a abrir los ojos, que la palabra de Dios te va a sanar, que la palabra de Dios te va a guiar, que la palabra de Dios te va a hacer dejar cosas que tú no estás bien, en las cuales tú no estás haciendo bien, por así decirlo, ¿ok? Entonces el enemigo siempre va a hacer lo imposible, hasta lo imposible para que tú no estudies la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que a la hora de tú estudiarla, tienes que ser intencional. Eso sí, tienes que saberlo, tienes que ser intencional, porque así de casualidad no va a pasar, ¿ok? Tienes que hacer conciencia de que necesitas un horario donde tú te puedas sentar, donde tú te puedas enfocar, por así decirlo, a la hora de estudiarla. Y este es el paso número 1, ¿ok? Paso número 1 para estudiar la palabra de Dios. Posesiónate a ti mismo para escuchar a Dios. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Bueno, Dios habla todos los días, aunque nosotros no lo escuchemos. Él siempre está hablando. Lo que pasa es que nosotros estamos muy desenfocados. Lo que pasa es que nosotros no leemos la palabra, porque Dios a diario nos puede hablar. Si tú lees la palabra de Dios, Él te va a hablar a través de la palabra. Y esta es la forma más común de la cual Él habla. Esta es la forma más común de tú saber que esa palabra que tú estás recibiendo viene de Dios, porque está respaldada por su palabra, está respaldada por la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, importante, tienes que ser intencional y tienes que posesionarte para escuchar la voz de Dios. Te vas a posesionar espiritualmente y físicamente. Te vas a posesionar espiritualmente en el sentido de que tú vas a preparar tu mente y vas a preparar tu corazón para decir, ok, voy a abrir mi corazón, voy a posesionarme, voy a tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, un corazón dispuesto para recibir las enseñanzas que Dios tiene para mí, un corazón dispuesto para poder recibir una respuesta, porque muchas veces nosotros llevamos tiempo pidiendo haciendo una petición a Dios y Dios se tarda en dar esa respuesta. Y cuando la estás estudiando, cuando estás estudiando la palabra de Dios, ahí viene la respuesta. Y si tú no estás alerta, si tú no tienes un corazón receptivo, un corazón, por así decirlo, dispuesto a poder recibir esa palabra, la respuesta va a estar delante de ti, no la vas a entender, no la vas a percibir, ¿ok? Entonces es muy importante que tú dispongas tu corazón a recibir esa palabra, ¿ok? Y es muy importante que tú dispongas de un lugar físico, buscar un lugar físico para tú poder estudiarla. Tiene que ser un lugar donde nadie te esté distrayendo, un lugar donde no haya ruido, donde tú te puedas enfocar, donde tú no tengas ruidos externos, donde tú te sientas a gusto, donde tú te sientas acogedora, ¿ok? O acogedor, donde tú te sientas relajada, relajado para poder escuchar la palabra de Dios, para poder estudiarla y para poder interpretarla. Porque la palabra de Dios no es de interpretación personal, por si no lo sabían. La palabra de Dios es revelación del Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que afinar su oído a lo que el Espíritu Santo le quiere decir. Y si está lleno de ruido, si está lleno de distracciones, créeme que no va a pasar. Una de las distracciones más comunes a la hora de estudiar la palabra es el celular. Porque muchas personitas no tienen
por así decirlo, no tienen ese dominio propio de ir a estudiar la palabra y poner el celular a lo mejor en silencio, pero sin querer, porque es como que si tuvieras, es como si tuvieras un imán, como que te atrae, como que te llama. Sin querer, te distrae y quieres ver las notificaciones, quieres ver TikTok, quieres entrar en YouTube, porque te distraes. Porque el celular es como una dopamina, te da un bienestar eh, momentáneo, ¿me entiendes? Entonces, es de mucha distracción el celular. Si tú no tienes dominio para poder estudiar la palabra con el celular, sácalo. Mejor sácalo. Apaga las notificaciones, ponlo en modo de avión, pero sácalo para que no haya distracciones, porque les digo, mis amores, la distracción número uno es el celular. La número uno es el celular. Otro punto muy importante. Las personas piensan que uno tiene que tener, así como nosotros hemos visto aquí en los videos, a veces hemos visto en los videos de que hay personas de que tienen un cuarto muy bonito, muy preparado, muy fancy, y este es mi lugar de estudio, y este es mi oasis, y este es mi encuentro con Dios, y etcétera, etcétera. Es que lo pueda tener, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero les voy a ser honesta. Yo, Maeva, les voy a ser honesta. Yo puedo estudiar la palabra de Dios. Yo puedo estudiar la palabra de Dios. Hola, mi caro. Yo puedo estudiar la palabra de Dios en un cuarto. Pero yo tengo que estudiar la palabra de Dios sentada en el piso de un baño, lo hago. Con tal de tener tranquilidad. Con tal de tener libertad. Con tal de yo poder escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Muy importante. No importa el lugar donde la estudies. Ay, Señor, deme un segundo, por favor. Deme un segundo, mis amores. Ok, no importa el lugar donde la estudien. Miren, hay personitas que no tienen un lugar fijo y ustedes saben dónde tienen que dónde la tienen que estudiar, en el carro. En el carro. Porque en el carro ellos se sienten de que tienen libertad. En el carro ellos se sienten de que absolutamente nadie los va a molestar. Porque no tienen ruidos externos. Se van al parqueo y estudian la palabra de Dios en el carro. El caso es que usted busca un lugar donde usted se pueda concentrar, ya sea en un cuarto, ya sea en un closet, ¿ok? Ya sea en un cuarto, ya sea en un closet, ya sea en el baño, ya sea en el carro, donde quiera que usted la quiera estudiar, usted la puede estudiar, ¿ok? Factor número uno. Déjame ver algo, déjame un segundo. Cuando cuando vayan a estudiarla, importantísimo, oren, oren, ¿ok? Gracias, Franco, la gloria es de Dios. Cuando vayan a estudiar, oren, primero que nada, ¿ok? Oren para que el Espíritu Santo les dé revelación. Y Dios habla, mis amores. Mire, en estos días yo estaba leyendo el libro de Habacuc. Habacuc es un libro que yo en realidad no he leído mucho. Yo creo que lo he leído, yo creo que una sola vez. Una. Pero por ciertos motivos, con las cosas que están pasando hoy en día, Dios me llevó ahí. Dios me llevó ahí a través de un video que vi. Y yo me ponía a estudiar y me ponía a leerlo, lo estaba leyendo. Y yo veía cómo Habacuc primero, ¿ok? Primero hacía una oración a Dios. Decía,
petición o clamor de Habacuc, o primera petición de Habacuc, y él oraba, y después decía respuesta de Dios, y después decía segunda petición, y después decía respuesta de Dios. O sea, que Dios le hablaba. Él oraba y Dios le hablaba. ¿Ok? Entonces, es muy importante mantenerte a la expectativa de que Dios te va a hablar. ¿Ok? Importante orar, buscar un lugar donde tú te puedas concentrar. ¿Ok? Ahora, paso número 2. Paso número 2. Paso número 2. Usa mejor la calidad que la cantidad. Te lo voy a explicar. Muchas personas quieren leer un libro y se lo quieren leer en un día, por así decirlo, ¿ok? No es la cantidad que tú leas, sino la calidad que tú leas y que tú lo entiendas. Son dos cosas diferentes. Porque yo te garantizo que hay millones de personas que han leído la Biblia completa, pero la Biblia no ha pasado por ellos, porque no ha habido una transformación, porque no la han estudiado, porque no la han escudriñado, porque no han pedido la guía del Espíritu Santo. Entonces, es mejor, estudiar un capítulo, la mitad de un capítulo, pero que tú te pongas y que tú puedas escudriñar. ¿Qué cosa es escudriñar? Escudriñar es buscar, indagar, hacerte preguntas. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué por qué Jesús le dijo esto a los discípulos? ¿Dónde es que ocurre esto? ¿En qué año es que ocurre? ¿Cuándo ocurrió? O sea, hacerte preguntas. Miren, a veces cuando yo la estoy estudiando, yo me visualizo en esa escena. Yo me visualizo en esa escena. Y yo digo, wow, qué, qué fuerte. O sea, porque es como si yo me visualizo como si yo estuviera en una película, por así decirlo, para yo poder entender, para yo poder comprender. Y entonces, al yo visualizarme en esa escena, es como que me vienen preguntas, ¿entiendes? Me vienen preguntas, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? Y así poco a poco voy indagando, ¿ok? Miren, una de las cosas que me llamó la atención hace par de meses atrás, que yo no la había estudiado bien, es que Judas, los que saben aquí, lo que han estudiado la palabra, Judas en un capítulo, creo que en Juan, en los evangelios, dicen que Judas se ahorcó. Y cuando tú vas a Hechos, dice que Judas lo encontraron en el piso con todo el abdomen abierto y bueno, un desastre. Entonces yo decía, espérate, si Judas se ahorcó, ¿por qué me están diciendo a mí que Judas amaneció en el piso lleno de sangre con todo el abdomen abierto? Y eso me llevó a mí, me hizo un clic y yo dije, yo voy a investigar acerca de esto. Y estuve investigando y hallé la respuesta. Lo que pasa es que Judas se ahorcó, pero llega un momento en que ese cuerpo se descompone tanto, llega un momento que ese cuerpo cae al piso y al caer al piso se abre. ¿Me entiendes? O sea, no quiero ser tan explícita, pero para que vean, para que entiendan, ¿me entiendes? Que porque en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice otra. Entonces ahí le toca a usted investigar el por qué, ¿ok? Por eso les digo, en ese pasaje, solamente en ese pedacito, yo me pasé una hora. Y yo le decía a mi hijo,
papi, ¿por qué aquí dice esto y aquí dice aquello? Yo no entiendo. O sea, a mí yo siempre he entendido que ha sido de esta manera. Y mi hijo me dice, mami, no, lo que pasó fue esto, esto, esto y esto. Entonces ahí empecé a investigar y ahí empecé a buscar, ¿me entiendes? Entonces, importantísimo, importantísimo que lean con calidad y no con cantidad. No hacemos absolutamente nada con leer el libro de Mateo completo y que nosotros no entendamos absolutamente nada de lo que pasó en ese libro. Que nosotros no entendamos qué pasó en ese entonces. Entonces, tómense su tiempo. Tómense su tiempo. El hecho de que ustedes la lean completa no quiere decir de que ustedes la estén entendiendo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, importante, usa calidad en vez de cantidad. ¿Ok? Paso número 3. Aquí en esta parte de usar calidad en vez de cantidad, cuando ustedes estén leyendo, escriban el verso, el versículo, la promesa, la palabra rema. La palabra rema es aquella palabra que habló a tu corazón, que hizo eco contigo, aquella palabra que hizo clic, así como que resaltó en tu mente y cópiala, cópiala. Ponle un marcador, hazle un highlight, cópiala. Porque esa palabra, aunque tú no lo creas, cuando tú vayas a ir tiempos atrás, esa palabra te la vas a encontrar. Y te vas a acordar en ese momento por qué la subrayaste. Y puede ser que en ese momento la vuelvas a leer y tengas otra interpretación completamente diferente. Porque así actúa Dios. Tú lees la palabra de Dios ahora, pero tú la lees en un tiempo y el versículo que estás leyendo te va a dar otra interpretación. No la vas a interpretar igual. Porque te va a dar palabras dependiendo del momento, la época, el tiempo que tú estás pasando ahora. ¿Ok? Discernimiento. Así mismo. ¿Ok? Importante eso. Número 3. Paso número 3. Usa los principios espirituales. A ver, como decía ahora, busca la promesa de Dios. ¿Ok? Cuando Dios te dé esa promesa, tú dices, ok, ¿qué quiere decirme Dios en esta promesa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esta promesa? ¿Qué me quiere decir Dios a través de esta promesa? ¿Ok? ¿Qué enseñanza yo estoy recibiendo a través de esta promesa? ¿Ok? Porque las promesas de Dios son para todos. Las promesas de Dios, Dios no tiene niño favorito. Las promesas de Dios son para todos. Y puede ser que tú estés pasando ahora por un momento difícil y Dios te está dando una promesa. Dios te puede estar dando una promesa de seguridad. Dios te puede estar dando una promesa de protección, de cuidado, de prosperidad. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios te va a hablar dependiendo de la situación en que tú estés. ¿Ok? Ella va a hacer eco en ti. ¿Ok? Número 4. Hazte preguntas. Vamos a suponer que tú estés leyendo el libro de Proverbios, por así decirlo, que es un libro de sabiduría, un libro de consejo, un libro poderosísimo. Así que si ustedes no han leído el libro de Proverbios, el primero que te recomiendo es Juan, el de los evangelios Juan, después Proverbios y Salmos, ¿ok? Entonces vamos a decir que estás leyendo los primeros capítulos de Proverbios, ¿verdad que sí? Que son capítulos de sabiduría, de consejos, de cómo debes andar. Y tú lo leas y tú digas, ok, Dios me está diciendo aquí de que yo debo andar de esta manera. ¿Será que yo estoy andando de la manera que Dios quiere? ¿Será que lo que yo estoy haciendo agrada a Dios?
y pídele al Espíritu Santo que te revele. Dile, Espíritu Santo, yo quiero que tú me reveles qué es lo que está mal en mí, qué es aquello que tengo que arreglar, qué es aquello que tengo que cambiar. Si no tienes que cambiar absolutamente nada, gloria a Dios. Si ves que tú lo lees y eres una persona que a lo mejor ya tú eres una persona restaurada, ya que tú eres una persona que ya perdonaste, que ya sanaste, que ya dejas pasar la ofensa, que ya tienes control de tu carácter, que ya tú tienes dominio propio, que tú eres obediente, etcétera, etcétera. Y eso pasa, gloria a Dios. O sea, eso quiere decir que Dios está trabajando en ti. Es un espejo, exacto. La palabra de Dios es un espejo, nunca lo había visto así. La palabra de Dios es un espejo, donde tú la puedes leer y tú te estás mirando a través de ella. Tú te estás mirando a través de ella. Entonces, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de sacar lo que está mal en ti. El Espíritu Santo, a la vez que tú la vas leyendo, se va a encargar de incomodarte en ciertas áreas y te va a decir, mira, esta área es la que tú debes trabajar. Porque Él es tu consejero. El Espíritu Santo es tu consejero. El Espíritu Santo es que te va a guiar. ¿Ok? Ahora, paso número 4. Paso número 4. Planea ser obediente y cumple tu promesa de buscar a Dios. Amores, miren. Una de mis metas para este año, ratifico, es la número 1, es conocer más a Dios, es buscar más a Dios, conocerlo más todos los días. Esa es mi primera meta. ¿Ok? Entonces, sé obediente y cumple tu promesa de buscar a Dios. Si tú le dices a Dios, ok, Señor, yo me comprometo en que todos los días, yo voy a leer tu palabra, yo la voy a estudiar, yo la voy a escudriñar y yo la voy a poner por práctica. Si tú le prometes eso a Dios, cúmplelo. Porque Dios quiere que tú seas una persona de palabra. Mejor es que no lo prometas. Mira, mejor es que no lo prometas y que lo hagas todos los días. A que lo prometas y no lo hagas. A veces no vas a tener una hora para sentarte por el trabajo, por lo que sea. Pero te garantizo que si le bajas un poquito a las cosas innecesarias y le bajas un poquito a las redes sociales, le puedes dedicar aunque sea media hora. Y a la vez que le vayas aplicando media hora, no te vas a dar cuenta y se te va a pasar una hora. Y te van a pasar 2 horas y ni cuenta te vas a dar. ¿Ok? Entonces, comprométete en buscar a Dios, comprométete en conocer su palabra. ¿Ok? Importantísimo. Acuérdense que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Así como usted alimenta su cuerpo, usted tiene que alimentar su espíritu con la palabra de Dios. Es la única forma. La única forma de alimentarte espiritualmente y crecer espiritualmente es leyendo la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué debemos estudiar la palabra? Vamos a ver por qué. Quiero darles unos recursos. O sea, aparte de la palabra de Dios, yo les recomiendo que busquen una Biblia de estudio. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes están estudiando, hay muchos textos, hay muchos pasajes que ustedes no lo van a entender tampoco de una. Y es verdad, el Espíritu Santo te va a guiar,
pero lo que es lo que es la parte del estudio bíblico, o sea, la Biblia de estudio, te narra, mira, yo se las traje para que la vean. Esta es mi Biblia de estudio, ¿ok? Esta es la MacArthur. Ahora, hay otras versiones, pero bueno, a mí me gusta esta. Aquí abajito, a mí, les digo una cosa, mis amores, no tengan miedo a rayar la Biblia. Y si es una Biblia de estudio más, ¿ok? No tengan miedo a marcarla. Miren, yo tengo marcadores. Mira, aquí se me cayó uno. Yo tengo marcadores. Yo la tengo rayada, ¿ok? Yo la tengo rayada. Porque es que es así. Es la única manera de que usted la va a poder entender y la va a poder estudiar. A ver, mira. Aquí abajo, dame un segundito. Aquí, mira. Vamos a ir a esta página, vamos a poner. De Romanos. Aquí arribita, aquí arriba, van a ver lo que son, lo que es la palabra de Dios como tal, lo que es la Biblia, ¿ok? Como tal. Ahora, aquí abajo van a ver el desglose de lo que quiere decir la palabra de Dios acá arriba. Porque la palabra de Dios por sí sola, a veces cuando somos nuevos no la vamos a entender, incluso ni cuando llevemos mucho tiempo en el Evangelio, porque hay muchas cosas ocultas de esa época que nosotros no entendemos. Entonces es muy importante tener una Biblia de estudio. Si usted no tiene una Biblia de estudio, cómpresela. Esta yo la compré en la iglesia, pero usted puede ir a Amazon y usted puede poner Biblia de estudio MacArthur, por así decirlo. Y ahí le va a salir y no son caras. ¿Me entiende? Porque muchas veces la estudiamos y no sabemos el contexto de esa palabra. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Buscarte la Biblia de estudio. Ahora, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? Vamos para allá. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Primero, la Biblia encierra toda la verdad de Dios. Ahí no hay coincidencia, ahí no hay casualidades. ¿Ok? Pero paso número 1, ¿por qué debemos estudiarla? Porque contiene la mente y la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿ok? La Biblia es nuestro manual de vida. Muchas personitas no están en lo que es la obediencia, en lo que es la voluntad de Dios, porque no conocen la palabra. Entonces, usted quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida, lea la Biblia. No deje que otra persona afuera venga y le diga lo que usted tiene que estudiar. No deje que el pastor de la iglesia te diga que el pastor es la autoridad, por supuesto, y Dios pone palabra en él, pero usted tiene que conocer la palabra para que nadie venga a engañarlo. Usted tiene que conocer la palabra porque esa es la verdad que Dios quiere que usted siga. Esa es la verdad de Dios. Entonces, debemos leer la Biblia porque la Biblia encierra la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Ok? La Biblia contiene la mente de Dios. O sea, todo lo que Dios tenía en su mente para nosotros o tiene en su mente para nosotros está plasmada en la palabra de Él. Ejemplo. Hijo mío, yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Hijo mío, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Eso son voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hijo mío, ama a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Hijo mío, no juzgues y no hables más de las demás personas. Estar en paz con todos y síguela siempre y cuando te sea posible. Perdona hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. No guardes rencor. Hijo mío, sana tu corazón. Hijo mío, sé sabio. O sea, la palabra de Dios tiene sabiduría. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida y es nuestro manual de vida
como cristianos aquí en la tierra. Esa es la palabra de Dios, ¿ok? Paso número 2, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque es la única fuente de autoridad divina y absoluta. Y para nadie es un misterio que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se está cumpliendo. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, si tú estudias la palabra de Dios, si tú la escudriñas, tú te vas a dar cuenta de que todo lo que está desde Génesis hasta el Apocalipsis se está cumpliendo. Hola Ana, Génesis es el inicio de la creación, Apocalipsis es el final. Y el final viene, y el final está cerca. Por eso usted tiene que saber la palabra de Dios. Usted tiene que saber qué está pasando en estos tiempos. Usted tiene que saber cuáles son las profecías que están cumplidas en la palabra de Dios, que están escritas hace más de 2000 años y que hoy en la actualidad se están cumpliendo. Pero si usted, con todo el respeto del mundo, está distraído, si usted no está estudiando la palabra de Dios, si usted está todo el tiempo mirando el teléfono, si usted está todo el tiempo mirando Netflix, sentado en un sofá, tomando helado y comiendo palomitas, no vas a entender la palabra de Dios. Se lo dio con mucho amor y mucho cariño. Porque es que si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que saber cuál es su voluntad. Nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando. Nosotros no podemos estar dormidos. Nosotros no podemos estar dormidos. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para las cosas que están sucediendo y para las cosas que van a suceder. Porque esto es el principio. La Biblia dice escudriñar las escrituras. Escudriñalas, escárbalas. Escudriñar, escarbar. Así como cuando usted está escarbando, que está buscando algo muy profundo, así. Llegar hasta el fondo. Llegar hasta el fondo. Hasta que usted encuentre la verdad. ¿Ok? Ahora, número 3. Porque es infalible y porque es inerrante. Y tú dirás, hola Tati, tú dirás, infalible, inerrante. ¿Qué quiere decir eso? Nunca he escuchado eso. Muy sencillo. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios no tiene falta de ortografía. La palabra de Dios es pura verdad. Hola Tati, saludos. Ok. Tati, la Biblia se empieza a leer para las primeras personitas que están empezando a escudriñar la palabra, que están empezando a estudiarla. Yo te invito a que empieces a leerla por Juan, el libro de Juan, ¿ok? Nuevo Testamento. Y consecutivamente puedes ir leyendo el libro de Bendiciones, Javier, el libro de Proverbios y el libro de los Salmos, ¿ok? Mis chicos, voy a hacer una pausa acá. Esto va a quedar grabado en YouTube. Esto va para YouTube, para que usted pueda verlo desde el principio. Porque yo sé que hubieron personitas que no pudieron entrar, ¿ok? Pero lo voy a subir mañana. Dios mediante, ya está en el canal de YouTube, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios está excluida de errores. Excluida completamente. Un dato muy importante, cuando usted esté estudiando la palabra de Dios, el Dios creador del cielo, del universo, de las estrellas, suyo y mío, nuestro Padre Celestial, se escribe con letras mayúsculas. Y los dioses ajenos, los otros dioses, los que se crearon ellos mismos, los dioses ajenos se escriben con letra minúscula. Eso es muy importante. Espíritu Santo se escribe con letra mayúscula. ¿Ok? Espíritu Santo se escribe con letra mayúscula. Dios, creador del universo, del cielo y de la tierra, letra mayúscula. ¿Ok? Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo, letra mayúscula.
Eso es un dato muy importante, ¿ok? So, cada vez que usted vea que diga Dios con letra mayúscula, Hijo con letra mayúscula y Espíritu Santo con letra mayúscula, se está refiriendo a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿ok? Cuando veas dioses con letra minúscula, son los otros dioses, que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, ¿ok? Es un dato muy, pero muy importante. Entonces, la palabra de Dios no encierra errores. La palabra de Dios es infalible y es inerrante. Es verdad en toda su totalidad, ¿ok? Número 4, porque la palabra de Dios está completa. Encierra toda la palabra de Dios para su pueblo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ok? La palabra de Dios es completa. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que vivamos, cómo manifestarnos, cómo pedir, cómo orar, cómo todo lo que usted quiera está en la palabra de Dios. Está completa. A ella no le falta absolutamente nada, créeme. Número 5, porque tiene la autoridad final. Mire, Dios es un Dios de autoridad. La palabra de Dios es autoridad, ¿ok? Ahora, por muchos años, los científicos han querido excluir la palabra de Dios. Los científicos han querido echar a un lado la palabra de Dios, porque la mayoría son ateos. Pero a través de sus investigaciones, a través de ir estudiando la ciencia, a través de ir estudiando la palabra de Dios al par de la ciencia, se han dado cuenta de que la palabra de Dios es verdad. Y que la palabra de Dios prueba cosas existenciales que no puede probar la ciencia. Entonces, la palabra de Dios es autoridad final. La palabra de Dios se va a cumplir completa. De hecho, se está cumpliendo. La palabra de Dios se va a cumplir completa. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y si Dios lo dijo, lo cumple. Si Dios dijo que en este tiempo va a pasar tal cosa, tú puedes estar seguro, tú puedes estar segura de que eso que Dios habló se va a cumplir. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Porque Dios no miente. Y si Él lo puso en su palabra, se va a cumplir. Hay muchas personitas que se burlan. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Así mismo. Hay muchas personas allá afuera. Y esto lo voy a decir con mucho amor. Porque yo creo que Dios le abra los ojos a ustedes. Hay muchas personas que se burlan de los cristianos porque nosotros decimos que va a venir un arrebatamiento. Y muchas personas dicen, no, es que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia. Bueno, es verdad. Arrebatamiento no está en la Biblia, pero está la palabra arpazo. Y la palabra arpazo quiere decir arrebatar. Arrebatar. Quitar de pronto. Tomar. Esa es la palabra paso. ¿Ok? Y hay muchas personas que dicen que es mentira de que aquí va a haber la guerra de Armagedón. Hay muchas personas que no creen de que esto va a llegar a su fin. Hay muchas personas que creen que Dios no va a traer juicio a la tierra. Cuando los juicios de Dios ya están empezando. Hay muchas personas que se burlan. Pero si Dios lo dijo,
Dios lo va a cumplir. Pero ustedes saben por qué esas personas se burlan, porque son personas que no han estudiado la palabra de Dios. Son personas que no se han tomado el tiempo de estudiar el Apocalipsis y prefieren estar criticando a las demás personas que saben, a las demás personas que ya han estudiado, que ya saben lo que está pasando y que ya saben lo que va a pasar porque ya lo están viendo y tienen los ojos abiertos. Y hay muchas personitas que se burlan porque no han estudiado el libro de Daniel, porque no han estudiado el libro de Ezequiel, porque no han estudiado el Apocalipsis. Porque para usted poder entender el Apocalipsis, usted tiene que estudiar Daniel, usted tiene que estudiar Ezequiel, Isaías. Pero son personas que no lo estudian. No lo estudian a veces porque no quieren y no lo estudian a veces por miedo. Porque tienen miedo a lo que va a pasar. Por eso es importantísimo que usted estudie la palabra de Dios, para que usted sepa la verdad y no lo coja desprevenido. ¿Ok? Número 6. Número 6. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Porque es totalmente suficiente. La palabra de Dios es suficiente para aconsejarte en absolutamente todo, ya sea en finanzas, ya sea a nivel psicológico, mental, ya sea para ayudarte a quitar un pecado, ya sea para quitar una adicción, ya sea para un consejo. O sea, la palabra de Dios es totalmente suficiente para poder guiarte, para poder enseñarte qué camino tú tienes que coger, qué decisiones tú tienes que tomar. Entonces, es importante, suponer, si tú vas a tomar una decisión, que tu decisión está avalada con la palabra de Dios. Si tu decisión, por mucho que tú quieras, no está avalada con la palabra de Dios, tú podrás tomar esa decisión, pero tú sabes que al final no te va a salir bien y al final vas a tener que sufrir las consecuencias de la decisión que tomaste. ¿Ok? Y esto se ve mucho, un suponer, vamos a poner un ejemplo. Las parejas que están en yugo desigual. Dios te dice, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué razón? Por mucha. Porque tus ideas, tus principios no son los mismos principios de esa persona. Y ya esa es la primera razón. Porque esa persona no tiene a Dios como centro en su corazón. Esa persona no te va a entender cuando tú quieras ir un domingo a la iglesia y que él se quiere quedar en la casa. Son muchas las razones por las cuales no nos podemos unir en yugo desigual. Ahora, hay muchas personas que lo hacen y hay muchas personas que después se arrepienten. Si usted va a tomar una decisión, si usted va a hacer algo y ese algo no está avalado por la palabra o eso no te acerca a Dios, descártalo. Hay muchas personas que le dan una oferta de trabajo con mucho más dinero, pero le dicen, tienes que trabajar los domingos. Eso representa de que usted tiene que dejar ir a buscar, usted tiene que dejar ir a la casa de Dios los domingos. Y el enemigo es astuto porque el enemigo te va a poner cosas muy tentadoras, cosas que supuestamente son buenas a tu vista, pero en realidad te está alejando de Dios. Todo lo que te aleja de Dios no viene de Dios. Aunque parezca muy lindo, aunque venga en un regalo bien envuelto, si no te acerca a Dios, si no te trae paz, no tomes decisiones. Tú tienes que sentir paz. Si tu espíritu
no está tranquilo, si tu espíritu no tiene paz, no lo hagas. Mejor ve y pídele dirección a Dios. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, número 7. Porque está llena de promesas. Está llena de promesas y todas se cumplen. Todas se cumplen. ¿Ok? Dios es un Dios de promesa y Él cumple lo que promete. La palabra de Dios es sí en toda su veracidad. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. Entonces la palabra de Dios está llena de promesas. Promesas para tu día difícil, promesas para esos momentos en los cuales tú no tienes fuerzas para seguir adelante y que tú vayas clamando a Dios y que tú le digas, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Señor, me siento abrumada. Señor, me siento que no puedo más. ¿Qué hago? Y si tú conoces la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a resaltar y te va a decir, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, quien te sustenta, quien te toma de tu mano derecha. No tengas miedo. Yo soy quien te consuela. Yo soy quien te da aliento. Yo soy tu proveedor. Bendiciones, Brando. Igual, amén. Entonces, la palabra de Dios está cargada de promesas. Cargada de promesas. Ahora, hay que escudriñarlas. La gloria es para Dios. Entonces, hay que escudriñar la palabra de Dios. Miren, apréndanse las promesas. Cópienla. Cojan un papelito, cojan las tarjeticas, esas tarjeticas que venden. Perdón, hay unas tarjeticas que venden, como se llama index card, que son tarjeticas de esas sueltas. Cópialas. Cópialas. Aunque te parezca de loco, ponlas en las paredes de tu casa. Promesario. Yo tengo 2 promesarios. Actually, tengo 3. Tengo 3 promesarios. Promesarios. Cópialas en la pared donde tú las puedas leer. La palabra de Dios dice que le hablarás a tus hijos de la palabra de Dios, que la copies, que la lleves en tu casa, en el carro, donde sea que estés, tengas palabra de Dios, tengas promesa de Dios. Entonces, grábate las promesas de Dios, porque en momentos difíciles, el Espíritu Santo, ¿dónde tú estás? En California, Brando, porque el Espíritu Santo es el que va a estar ahí recordándote las promesas de Dios. ¿Ok? Ahora, número 8. Ay, wow. Sí, yo lo vi, qué fuerte. Está fuerte, sí. Hay que orar por California. Que Dios nos proteja, que Dios nos proteja, de verdad que sí. La última razón por la cual debemos estudiarla. Hola, Abner, bendiciones. Estoy en la Florida. Porque la palabra de Dios provee la certeza de la salvación. Sí, la palabra de Dios provee certeza de salvación. ¿En qué sentido? En que la palabra de Dios, a ver, nosotros para tener salvación y vida eterna, debemos de recibir a Cristo, tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero la palabra de Dios dice también que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo tú vas a andar en santidad para poder conservar tu salvación, para poder conservar tu relación con Dios si tú no lees su palabra? Si tú no sabes que en su palabra dice
que tú tienes que purificar tu corazón, que tú tienes que purificar tu mente, que tú tienes que hacer una renovación de adentro hacia afuera, que tú tienes que tener un proceso de santificación de adentro hacia afuera. Si tú no sabes que tú tienes que tener un proceso de santificación de adentro hacia afuera, ¿cómo tú vas a querer de que Dios te pueda dar santificación, de que Dios te pueda purificar, que Dios te pueda quitar todas esas cosas que a ti te están afectando, esas cosas que no te están haciendo bien? Porque la santidad no va por fuera. Bueno, la santidad también se tiene que mostrar por fuera, porque usted tiene que saber muy bien cómo vestirse. Usted tiene que saber muy bien qué ropa llevar, ¿verdad que sí? Porque usted no va a salir a la calle vestida como usted salía antes. Hay que vestirse con pudor, ¿ok? No es que tenga que andar con faldas hasta los tobillos, pero usted se puede vestir decentemente con pudor, ¿ok? No tienes que salir a la calle con un vestido corto ni con un short corto enseñando todas tus extremidades, ni con una blusita que se te note todo el pecho. No, hay que vestir con pudor, hay que vestir decentemente, ¿ok? Entonces, sin santidad nadie verá a Dios, ¿ok? Dice, la palabra de Dios es veraz y como una espada de doble filo que penetra hasta las partes del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios tiene certeza para salvación, porque la palabra de Dios escudriña tu corazón, la palabra de Dios escudriña tu espíritu, la palabra de Dios es la que te va a decir cómo debes proyectarte para tener un proceso de santificación, un proceso de renovación de mente y de espíritu y de corazón. Entonces, la palabra de Dios tiene certeza de salvación. ¿Ok? Muy importante eso. Y ya estamos terminando. ¿Estamos entendiendo? Déjeme tomar agua. ¿Entendimos? Entonces, ¿cómo? Este ya es los últimos pasos. ¿Cómo nos vamos a beneficiar de estudiar la Biblia? Va a quedar grabado en YouTube, Brando. Si vas a mi perfil, puedes tocar ahí arribita donde dice YouTube, te puedes suscribir, ahí lo puedes ver. Yo lo voy a subir ya mañana. Ok, ¿cómo me beneficio de estudiar la Biblia? Número 1, te vas a beneficiar porque la Biblia es fuente de verdad. O sea, vas a conocer la verdad. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ok? Y esto está en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad te va a hacer libre para salir de ese pensamiento cautivo. La verdad te va a hacer libre para salir de ese pecado. La verdad te va a hacer libre para salir de esa atadura. La verdad te va a hacer libre para salvación. La verdad te va a hacer libre para salir de esa relación tóxica que no te está haciendo bien. Y esto no va para los casados. Los casados tienen que orar. ¿Ok? Entonces, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Razón número 2 de cómo te vas a beneficiar. Porque es fuente de victoria. ¿En qué sentido? En que ella te va a dar sabiduría. Ella te va a dar consejo. Vas a salir victorioso en el sentido de que cuando tú vayas a tomar una decisión, ya tú sabes qué paso tomar, qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Número 3, porque es fuente de crecimiento en todas las áreas. Miren, ustedes quieren saber de finanzas, váyanse a la palabra de Dios. Búsquenla. ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? Ustedes quieren saber acerca de cómo renovar tu mente, cómo sanar esas heridas, cómo sanar tu corazón. Vete a la palabra de Dios. O sea,
La palabra de Dios tiene consejo de sabiduría para todas las áreas. O sea, a Dios no se le fue ni una. Pueden estar seguros de eso. De liderazgo, cómo ser un buen líder, cómo llevar una familia, qué consejos darle a un hijo, cómo proyectarte ante la vida, cómo proyectarte ante las demás personas. ¿Ok? Importantísimo. ¿Ok? Número 4, porque es fuente de poder. ¿Ok? Y tú dirás, ¿cómo que fuente de poder? Claro que sí. Todo lo que sale de tu boca, ya sea palabra de Dios o no, tiene fuente de poder. Entonces, si tú conociendo la verdad, tú la proclamas, tú la dices, si tú dices la palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene poder. Poder para sanar, poder para restaurar, poder para edificar tu alma, poder para alentar a otras personas, poder para darle una palabra de salvación a alguien, una palabra de aliento, un consejo a una persona necesitada. La palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios está viva, porque la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios no vence, porque la palabra de Dios está viva. En cualquier momento y en cualquier circunstancia de que usted la aplique, ella va a tener efecto. ¿Ok? Ella va a tener efecto. Importante. Y número 5, porque es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios, esto es nuestro GPS, el GPS. Así como nosotros tenemos un celular con el GPS que nos guía al destino que nosotros queremos llegar, así mismo la palabra de Dios nos guía en nuestro andar, nos guía en todas las cosas que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿qué respuesta bíblica vas a tener? ¿Qué respuesta tú vas a tener ante todo lo que tú aprendiste? Número 1, cree la palabra de Dios. No la leas por leerla. No le quites validez a la palabra de Dios. Créela, vívela, atesórala para ti. ¿Ok? Número 2, obedécela. El que me ama, obedece mis mandamientos. Obedece la palabra de Dios. Número 3, predícala. Todos los hijos de Dios estamos llamados a ir y predicar el evangelio a todo el mundo y a toda nación. Predicar el evangelio no es solamente para los pastores. Predicar el evangelio es hablarle a las personas de la palabra de Dios, de las cosas buenas que Dios tiene para él, del plan de salvación. Usted no tiene que estar en un púlpito, usted no tiene que estar con un micrófono, usted no tiene que estar con una bocina para usted predicarle a las personas, para usted predicarle a su familia. Las primeras personas que usted tiene que alcanzar para Cristo es su familia. Y lamentablemente son las primeras que no quieren, porque no hay peor profeta que en su propia tierra. Entonces, si usted no le puede predicar a su familia, porque su familia no le hace caso, porque su familia piensa que usted está loca, entonces predícale con el ejemplo. Predícale con el ejemplo. Y muchas veces no se van a querer acercar a ti. No te van a dar la razón, porque no quieren dejar su estilo de vida. ¿Ok? Pero yo diría que el mandamiento universal que tenemos todos los hijos de Dios es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Muchos te van a recibir, muchos no te van a recibir. A Jesucristo no lo recibieron todos. Pero Él cumplió su propósito en la tierra. ¿Ok? Honra la palabra de Dios. O sea, hónrala. Respétala.
Respeta la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón, atesórala. Miren, hay muchas personitas en otros lugares que no tienen la palabra de Dios. Y cuando les regalan una Biblia, la atesoran y la cogen y la abrazan y la besan. Porque anhelan tener la palabra de Dios y no pueden. Este privilegio de que nosotros tenemos de tener la palabra de Dios y que nosotros la podamos llevar y que nosotros la podamos cargar a donde quiera, no todo el mundo lo tiene. Hay lugares en que son sancionados. Hay lugares en que los cogen presos y hasta pierden la vida por tener la palabra de Dios. Fíjense si la palabra de Dios es veraz. Fíjense si la palabra de Dios no tiene vida. Que no quieren que la lean, porque saben que esto transforma. Este libro, este manual de vida transforma. Por eso no lo quieren. Y nosotros la tenemos en la mesita de noche cogiendo polvo. Y nos da pereza levantarnos a las 5 de la mañana, aunque sea una hora antes, y leer aunque sea un versículo. Ay, no, porque es muy tedioso, porque yo no entiendo qué dice, que si estáis, que si no estáis, que si améis, que no, yo no sé lo que dice. Ay, no, yo no sé para eso. Y la tiramos a un lado. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Estúdiala. Escudriñala como un tesoro. ¿Ok? Ámala, porque es palabra de Dios, es palabra de tu Padre. Cuando un hijo ama a su padre, ama su palabra. Habla lo que el padre le dice. Porque su papá no le va a dar un consejo que le vaya a hacer daño. Su papá le va a aconsejar de una forma correcta, de una forma amorosa, de una forma que le edifique, de una forma buena para su vida. Entonces, ¿qué más que tu padre que te creó, que te conoce, que te escudriña, que sabe quién tú eres? ¿Cómo no te va a aconsejar de una forma correcta? Entonces, ama la palabra de Dios. Porque esta Biblia es una carta de amor para ti, de tu papá, de tu creador. No la leas como algo religioso. Léela como una carta de amor para ti. Dios te dejó su palabra, su carta de amor para ti. Mírala así, ¿ok? Y por último, pelea por ella. Pelea por ella. Defiende tu fe. Defiende la palabra de Dios. No dejes que nadie se burle de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque yo les aseguro que si alguien viene a burlarse de su padre terrenal, ustedes lo van a defender. Si alguien se viene a burlar de las palabras que tu papá te pueda estar diciendo, ustedes lo van a defender. Y ustedes van a decir, tú te equivocaste. Ese es mi papá y a mi papá lo tienes que respetar. Pero como no vemos a Dios, muchas veces no defendemos su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar de que somos hijos de Dios si no defendemos nuestra fe, si no defendemos su palabra? ¿Ok? Entonces, hemos terminado. Se acabó la clase. Espero que esto les haya hecho eco, que esto les haya ayudado. ¿Ok? Esto es a modo de resumen. Yo lo voy a estar subiendo en YouTube. ¿Ok? El video de anoche, o sea, el en vivo de anoche ya está en YouTube. Ahí pueden pasar. Ahí tengo varios videos. ¿Ok? Bendiciones a todos, bendiciones a todos. A veces no contesto los mensajes, mis amores, porque yo les voy a ser honesta, me desenfoco.
Entonces, no quiero desenfocarme porque quiero darles el mensaje correcto, ¿ok? Quiero darles el mensaje correcto. Pero de verdad que gracias por estar por acá, gracias por escucharme. No me miren a mí como tal, miren, cójanlo como que Dios está usándome a mí, porque yo soy un instrumento de Dios. Yo soy instrumento de Dios en sus manos, ¿ok? Yo solamente soy una persona que está dispuesta a que Dios la use para que Él pueda hablarle a ustedes a través de mí. Soy una persona humana como ustedes, con defectos. Está bien, ¿ok? Pero Dios solamente busca un corazón dispuesto, un corazón que esté dispuesto a que Él pueda usar para llevar su palabra, para hacer su voluntad, ¿ok? Así que si tienen alguna duda, me dejan saber. Si tienen alguna duda. ¿Hay alguien aquí por primera vez? ¿Alguien aquí por primera vez que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador para vida eterna? Y alguien que quiera reconciliarse. Digan, yo presente, aquí estoy. Digan, yo presente, aquí estoy. ¿Quién se quiere reconciliar? ¿Quién quiere hacer la oración de fe? ¿Hay alguna personita por acá? Cuéntenme. Todos somos cristianos. Aleluya. Ay, ay, ay. ¿Quién da el paso? ¿Quién da el primer paso? ¿Quién dice yo? Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Lo quiero conmigo en mi vida. Quiero al Espíritu Santo de Dios guiándome. Cuéntenme, cuéntenme. Bendiciones, Wilmer. Amén, amén. Chicos, le hizo eco. O sea, entendimos. Entendimos. Si hay preguntas, déjenme saber. Si hay preguntitas, déjenme saber. Igual, si me la sé, la contesto. Si no me la sé, la estudio. Después se la digo. Porque yo soy una persona como usted, como usted y como todos los demás. ¿Ok? Bueno, si no hay peticiones, si todo está bien, entonces cerramos el live, nos despedimos, ¿ok? Y Dios mediante nos conectamos mañana, ¿ok? Generalmente trato de dejar los fines de semana de por medio para poder pasarla con los niños, pero no me gusta exactamente decir sí, me voy a conectar y después no conectarme, porque no quiero quedar mal. Si me puedo conectar, me voy a conectar. Voy a pedir dirección para que Dios me diga qué dar. Pero si no me puedo conectar, bueno, ni modo. ¿Ok? Ok. Entonces, mis amores, gracias por estar por acá. Los amo, los bendigo. Oro para que Dios dé sabiduría. Oro para que Dios los guíe. Oro para que Dios los direccione a la hora de estudiar la palabra. ¿Ok? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bendiciones. Oramos. Un abrazote, Andrea, qué rico verte por acá. Ya estamos terminando. Ok, vamos a orar. Vamos a orar para cerrar. Si no hay peticiones. Sí, Andrea, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Somos vasijas en sus manos. Somos vasijas en sus manos. Ay, chicos, yo tengo que hacer un live acerca de En manos del alfarero. Sí. Yo tengo que dar una clase de eso. En manos del alfarero. Eso es lindísimo.
Eso es lindísimo, en manos del alfarero. Wow, eso es una bendición. Es un tema poderoso, un tema poderoso. Me acuerdo, Andrea, la primera clase que nos diste acerca de las perlas preciosas. ¿Te acuerdas? Las perlas preciosas. Chicos, sigan a Andrea. Mire, esa personita que está ahí, vestida de azul. Ella es pastora. Sigan a Andrea. ¿Ok? Sigan a Andrea. Ok, mis amores, vamos a orar. Vamos a orar para cerrar y para que tengamos cobertura. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, bendecimos y amamos tu nombre, Señor. Tu nombre que es sobre todo nombre, Dios mío. Padre, estamos más que agradecidos por tu palabra. Estamos más que agradecidos, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esta semana que pasó. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Te damos gracias por esta semana que pasó. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Has estado con gracias, Señor, porque en cada momento, en cada circunstancia podemos ver tu mano, Dios. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro refugio en medio de tanto caos, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, nos ministra, nos enseña, Dios mío, y nos guía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pido protección, pido que nos guíe, Señor, en este fin de semana, Dios. Ponemos todo en tus manos, ponemos todo, Señor, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras todo aquello que nosotros querramos, Señor, lo ponemos en tus manos, lo ponemos a tus pies, Dios mío, para que tú lo escudriñes, para que seas tú guiándonos conforme a tu voluntad, Señor. Padre, pido protección, pido sabiduría, Señor. Pido que abras nuestro entendimiento, Dios mío, para hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, cúbrenos esta noche, Señor. Envía ángeles, Señor, que hagan cerco alrededor de nuestro hogar, que nos cubras con tu sangre, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en estos momentos tan difíciles. Padre, pedimos por California, pedimos por New York, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que son tiempos, Señor, tiempos finales, Dios, pero tu palabra dice, Dios mío, que no tengamos miedo, Señor, que no tengamos miedo, porque tú estás con todos aquellos que te aman, Señor. Pedimos por esas almas, Señor, pedimos para que las personas puedan venir a tus pies, Dios mío, pedimos para que las personas puedan, Señor, recibir tu palabra de salvación, Señor. Pedimos misericordia para las personitas que están pasando por estos problemas tan difíciles, que han perdido sus viviendas, que han perdido sus familiares, que han perdido absolutamente todo, Señor. Padre, los podemos perder todo, pero si tenemos vida y todavía nos quedas tú es suficiente, Señor. Abrázalos, que tu Espíritu Santo los cubra, que tu Espíritu Santo les dé consuelo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, les dé paz en medio de tanto caos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amores. Los amo, les mando un fuerte abrazote, pórtense bien, perdonen, sanen, cuídense, hagan el bien y no miren a quién. Ya ese es nuestro lema de por la noche, de despedida. Un abrazo, mi Andrea, un abrazo, mi vida, ¿ok? Perdonen y sanen. Ustedes quieren sanar su corazón, ustedes quieren sanar, tienen que perdonar, tienen que perdonar. La clave es perdonar. Bendice a los que te maldicen. Bendice a los que te maldicen. Ama a los que te aborrecen. Perdona. Perdona y sana. Cuando usted perdona, usted se está regalando a usted mismo el perdón. Usted se está regalando a usted mismo la sanación. El perdonar es un regalo que usted se otorga a usted mismo. No lo hace porque otra persona se lo merezca o no. Es que usted quiere sanar. Usted quiere ser libre espiritualmente y mentalmente. Quiere sacar toda esa basura que hay en su corazón y en su mente para que pueda caminar en libertad, ¿ok? Perdonen y sanen, perdonen y sanen. No me voy a cansar de decirlo. Perdonen y sanen. Les mando un abrazo, mis amores. Cuídense. Nos vemos mañana si Dios quiere. Besito.